su atención. Muy buenos días. El día de hoy presentamos a la maestra Lincia Tencio Villafuerte, psicóloga, mediadora laboral, facilitadora de círculos de paz y prácticas restaurativas por los temas que ella engloba y aborda en su trayectoria académica y directora del Centro Integral de Resolución de Conflictos por sus siglas CIREC desde el 2016 y a la cual tengo el gusto de presentarla y que nos platique un poco, ya sea en un minuto o dos, qué, qué es CIREC, a qué se dedica y su trayectoria académica para que la conozcan y generemos empatía en el tema del día de hoy. Adelante, maestra. Buenos días, muchas gracias Francisco por la invitación, por la presentación también y a quienes nos acompañan por sacar este ratito de compartir y uno siempre que está buscando actualizarse, creo que eso habla muy bien de nuestro quehacer profesional. Y en temas de cultura de paz, yo creo que siempre debemos estar ahí pendientes de todo lo que podemos aprender para poder beneficiar a las comunidades que acompañamos. A ver, en mi presentación les voy a contar un poquito más de CIREG a nivel de nuestro objetivo, de nuestra misión, de cuáles son nuestros ejes de trabajo, pero rápidamente les puedo decir así en este minutito que me das, que somos un centro de mediación. En Costa Rica se conocen los centros de mediación como estas entidades que acompañan, ya sea de manera gratuita o de manera onerosa, a las personas en la resolución de los conflictos. CIREG, a pesar de esta tal vez indicación que tiene a nivel país, ha avanzado en la gestión de los conflictos más allá de una mediación. Es decir, ha incorporado todos los procesos de círculos de paz, prácticas restaurativas, diálogo social, facilitaciones de diálogos con un enfoque restaurativo, que permite a las personas no solo trabajar desde la resolución, sino también desde la prevención, así con o prevención, que tiene que ver con cómo nos preparamos antes de que el conflicto llegue, porque va a llegar. Entonces, mucho de nuestro trabajo también está enfocado ahí, en cómo preparar a las personas para la gestión adecuada de los conflictos. No sé si quieres que comparta pantalla, Francisco, o si ¿Se quieres puede decir algo compartir, más. maestra? ¿Me puede checar esa parte? De acuerdo. Vamos. Y ya, sí se pudo, ¿verdad? Si yo acá tengo la pantalla completa, voy a dejar de compartir de nuevo porque he visto que Zoom no me proyecta a modo de presentación la primera vez, sino hasta la segunda. Alguna actualización tiene. Entonces usted me dice si iniciamos y aprovechamos esta horita que tenemos, Francisco. Adelante, maestra. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, acá está el nombre, Centro Integral de Resolución de Conflictos. Es un centro que tiene ya 8 años de estar funcionando. En abril próximo cumplimos 9 años. Y creo que la flexibilidad que hemos tenido en las diferentes formas de gestionar el conflicto ha sido tal vez nuestro sello, por decirlo de alguna forma. El humanizar muchos de estos procesos, aunque suene algo extraño, también ha sido importante. Podría, al menos acá en Costa Rica, lo que es la mediación se conoce desde hace más de 25 años a nivel formal con una ley que tenemos. Sin embargo, ha estado más posicionada desde el ámbito legal. Ahora que la psicología llega a posicionarse, siempre ha sido importante, pero ahora llega a tener un rol más activo, podemos visibilizar la importancia de el manejo de las emociones en un proceso de resolución, que no podemos desligarlas ante un conflicto, y cómo acompañamos a las personas en una dupla más psicolegal. Eso ha sido también bastante importante en nuestra gestión. Entonces voy a robarles unos minutos nada más para contarles a profundidad qué es CIREC y después entramos en el tema que nos convoca, que justamente son los círculos de paz en comunidades y lo que tiene que ver con la cultura de paz. Yo espero que me alcance el tiempo y les pediría que si tienen consultas, no sé cómo lo manejan, pero a mí me gusta que me las hagan en el momento y me digan, maestra, no estoy comprendiendo este tema, esto no me queda claro y prefiero abordarlo en ese momento en la diapositiva que estamos para poder tener mejor comprensión del resto de la sesión. Entonces, me pueden poner el mensajito por el chat o levanta la manita en esta aplicación y con gusto vemos la consulta. Un segundo. Ok. Entonces, ¿sobre quiénes somos? Acá en nuestro país tenemos que estar autorizados ante una institución de gobierno para poder ejercer la administración de los procesos de resolución de conflictos. Entonces, CIREC pasa por ese proceso, aunque pertenece
al Colegio de Profesionales en Psicología. Entonces, el Centro de Mediación del Colegio de Profesionales en Psicología, con esta capacidad a nivel de entidad privada, también tiene que responder a la autorización que emite la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, que en nuestro país es regulada por el Ministerio de Justicia y Paz. Entonces, bueno, eso a nivel de formalidad, tenemos que estar autorizados y esta es nuestra resolución. Eso es lo que nos permite acá en el país poder ejercer la administración de mediación, círculos, prácticas y demás metodologías. Lo explico porque desconozco cómo funciona en México. Y bueno, y esta es nuestra ley. Esta ley entró en vigencia en el 98, les decía que tiene ya más de 25 años de estar funcionando, y en un principio acá en Costa Rica se pensó que esta ley iba a venir a ayudar a regular un poco la saturación que teníamos en el sistema judicial, que acá pasa bastante. No sé a ustedes cómo les va con el sistema judicial. Imagino que puede ser una situación similar, pero ese era como su objetivo en algún momento, ¿verdad? Descongestionar los tribunales de justicia. Sin embargo, eso a hoy no ha sucedido. Todavía falta muchísima educación con el tema de la resolución adecuada de conflictos. eh, y bueno, seguimos haciendo denuncias a nivel judicial por temas que podrían llevarse a un diálogo en otros escenarios. Sin embargo, bueno, está la ley que nos acoge y les decía que tiene un enfoque más legal por muchos años porque nos hemos quedado con la primera parte de la ley. Esto que dice ley sobre resolución alterna de conflictos. Y se nos ha olvidado la segunda parte, que tiene que ver con la promoción de la paz social. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque desde CIREC y desde su creación hemos tenido la misión muy clara, el objetivo muy claro de enfocarnos en el primer artículo de nuestra ley, que a nivel de reglamento comparado es importante que tengan ahí la referencia. Nuestra ley en el primer artículo nos hace una sugerencia, no hace un mandato, pero sí hace una sugerencia de trabajar en la educación para la paz. Y es así de robusto tal vez la explicación de este primer artículo, que habla de que tenemos el deber, debemos procurar acompañar a las personas que están en algún tipo de educación, sea menores de edad o educación superior, en la formación de que aprendan a dialogar, aprendan a negociar, aprendan a mediar, aprendan a trabajar desde los círculos, las prácticas restaurativas y ver la educación para la paz y el respeto a los derechos humanos como una prioridad en los centros educativos. Esta es nuestra fuerza en el CIREC. Es desde acá que nosotros estamos trabajando porque creemos que es ahí donde tenemos que hacer la inversión más importante en cultura de paz. Esto a nivel de antecedentes y referencias. Nuestra misión, entonces, de manera muy reducida, por decirlo de alguna forma, es facilitar programas y procesos para la promoción y la educación en lo que es cultura de paz. Abordamos el tema de resolución de conflictos cuando hay que dar respuestas, sí, pero el objetivo es cómo consolidamos programas que acompañen a las personas en preparar esas herramientas que necesitan para la gestión adecuada de conflictos. Y eso lo hacemos por medio de 4 ejes. Todo lo que son capacitaciones, que es mucho de lo que ustedes también realizan desde la red. Todo lo que son servicios, acompañamos a las personas cuando tienen algún conflicto de cualquier materia. Eh, Tenemos un trabajo de proyección social que incluso supera nuestras fronteras, es decir, por ejemplo, con ustedes estamos ya hace varios años colaborando con todo lo que es la Secretaría de Guadalajara, con la red de gestores, y eso permite que intercambiemos experiencias y que podamos conocer qué están haciendo ustedes por allá y qué estamos haciendo nosotros por acá, que pueda compartirse, replicarse, y eso refuerce mucho la construcción de cultura de paz que necesitamos, no a nivel Costa Rica, ni solamente a nivel específico de Guadalajara, sino a nivel mundial. De esta misma forma, tenemos también alianzas con Colombia, con una organización hermana en Bogotá, y también con otras entidades como por ejemplo en Guatemala. Entonces, eso nos permite entender que si queremos avanzar hacia una cultura de paz, no podemos hacerlo solos. Necesitamos sí o sí articularnos. Y a nivel latinoamericano, eso es algo que hemos venido también encontrando de manera muy cálida con los países que les he mencionado. Y bueno, nuestro eje de educación para la paz, que responde a este primer artículo que antes les dije, y tiene que ver con, bueno, cómo estamos creando espacios para chicos, por ejemplo, con nuestro taller de Pinta por la Paz, que es un taller para niños y niñas menores de 12, que les ayuda a conocer todos los elementos que requieren
la cultura de paz con un programa que se llama Escucharte, que permite que los adolescentes y las adolescentes puedan tener un espacio seguro para compartir. Eso lo hacemos a través de los círculos también, virtuales en este caso, y campañas, diferentes campañas que CIREC desarrolla para impulsar estos temas a nivel de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por ahí al final les puedo compartir un enlace de la campaña que está activa ahorita y que Su les va a comentar en la siguiente sesión también. Pero bueno, eso es en breve, CIREC, ¿verdad? Y me gusta que sepan quiénes están acá hoy compartiendo con ustedes. Y hoy vamos a conversar en este rato que tenemos de los círculos de paz. No sé si han escuchado, yo me imagino que sí han escuchado bastante de los círculos. Eh, Creo que es una metodología que hoy tiene más visibilidad que en otros momentos. Antes podríamos hablar más de la mediación, ahora se han posicionado más los temas restaurativos y escuchamos más personas interesadas en el tema de los círculos de paz. Y para iniciar a hablar de los círculos y explicar qué es y quién es cuáles son sus bases, sus referentes y demás, yo quisiera detenerme a hablar un poco de la sabiduría del círculo de la vida. Y esta sabiduría nos es heredada por la organización hermana que les mencioné de Bogotá, que nos ha heredado esta gran sabiduría que nos permite construir los círculos, este primer inicio de los círculos a través de ella. Entonces vamos a detenernos un poquito en eso, perdón, y comentarles brevemente que a nivel de los círculos y lo que trabaja CIREC, nuestro concepto de cultura de paz se define en esa posibilidad de una cultura que sea respetuosa. ¿Respetuosa de qué? De los derechos humanos, de que exista esa armonía con el medio ambiente y su entorno, donde podamos gestionar constructivamente los conflictos y además respetar las diferencias. Eh, pero entendemos desde ese trabajo que tenemos eh, arduo, dice por acá, que requerimos un compromiso, pero ese compromiso inicia primero acá, de este ladito, digamos. Inicia primero en nuestra individualidad, inicia primero a los adentros de nosotros y nosotras para poder avanzar y replicarlo con las demás personas. Es decir, si Lindsay no cree en la cultura de paz y no la vive, es muy difícil que pueda acompañar otras comunidades en el modelaje de esto. Es simple coherencia en nuestras acciones. Entonces, por eso requiere de un compromiso, ¿verdad? De todas las personas que están involucradas. En nuestros entornos laborales es algo que también ha tomado más fuerza. Brené Brown dice que en sus investigaciones dice que hoy más que nunca las organizaciones están comunicando la necesidad de rehumanizarnos y los círculos son un maravilloso aporte para generar esta rehumanización que necesitamos actualmente, no solo en el entorno laboral, en todos los entornos que tengamos. Y finalmente, hay un lema que trabajamos bastante que tiene que ver con que la paz es acción. En algunos momentos hemos entendido un concepto de paz como ausencia de guerra, como ser pasivo, y no tiene nada que ver la construcción de cultura de paz con ser pasivo. Requiere un trabajo continuo, requiere que nos movamos, requiere que ustedes y yo hagamos algo para que las cosas sean diferentes. Y nos saca de la zona de el gobierno tiene que hacer algo, la persona que tengo al frente tiene que hacer algo. Empieza acá. Y eso es algo que quiero como dejar bastante claro en esta sesión, porque tenemos que cambiar el concepto que tal vez hemos ido arrastrando de paz, de que implica, bueno, mejor, por acá decimos calladito más bonito, no sé cuál será un dicho en Guadalajara para decir que, bueno, es mejor uno evitar para decir algo para evitar tener conflictos. Bueno, acá es una frase que se utiliza bastante y que se ha heredado por muchos años y eso ha anulado la voz de muchas personas. Hoy podemos tener claro que la construcción de paz implica movernos, implica ser intencionales. Eso es un principio restaurativo. La intencionalidad es hacer algo, hacer que las cosas sucedan. Y ese es el llamado que tienen hoy ustedes, ¿verdad? Creo que si están llevando este proceso es porque tienen una intención de hacer algo. Y bueno, están creo que en el momento correcto. ¿Cuál es la sabiduría del círculo de la vida? ¿De qué les estaba hablando entonces ligado a esto que acabo de mencionar?
Human Partner ha desarrollado una lista de 10 ideas, no sé si la conocen y si no, yo se las voy a compartir, se las voy a compartir a Francisco y él se las va a hacer llegar por correo, porque cuando no tenemos la posibilidad de construir todos los valores en un círculo, que es esta primera etapa para poder conversar de manera horizontal, la sabiduría nos permite ponernos en sintonía y es lo primero que tendríamos que hacer en un círculo. Esta sabiduría tiene algunas invitaciones, porque todo en los círculos es una invitación, nada es forzado, y eso es una máxima en los círculos. Y dentro de esta sabiduría logramos conectar con estos principios que nos hablan de que las personas que estamos ahí participando hoy somos iguales. Que las personas que estamos ahí participando en ese círculo somos visibles. Que en este espacio no hay privilegios. Que en este espacio nos respetamos. Que todas las personas importan, que también hay profundidad en nuestra comunicación en un círculo, que nos aceptamos, aunque puede ser que no coincida con lo que está diciendo otra persona, hay aceptación, buscamos aceptación en un círculo. También nos cuidamos, y cuando hablamos de que nos cuidamos, quiere decir que también cuidamos la información que escuchamos en un círculo, que no puede salir a correrse en pasillos. La información que se contó en un círculo, lo que expuse yo de mi profundidad al contestar una pregunta que vaya por ahí a circular en un pasillo donde no se realizó el círculo. Eso es cuidar la información, eso es cuidar las personas. Habla de que mejoramos también. Nunca vamos a ser los mismos después de haber participado en un círculo. Yo creo que siempre nos deja alguna transformación. Y por lo tanto también crecemos en los círculos. Vean que son 10 principios sencillos de leer, pero la idea de esta sabiduría es que después de que todos estemos sentados ahí, conversemos sobre estos principios y nos pongamos de acuerdo a nivel de consenso en que vamos a respetarlos, también tengamos un compromiso de sacarlos del círculo y llevarlos a otro entorno. Es decir, que si estoy en el trabajo, también yo pueda ver estos principios presentes desde mi acción. Por ejemplo, desde que somos iguales, ¿cómo hago eso fuera del escenario de un círculo? Desde que no hay privilegios, ¿cómo lo hago fuera de un círculo? ¿Cómo llevo todos estos valores tan maravillosos a mi familia, por ejemplo? Podríamos revisar si en la familia están presentes. Podríamos revisar si en el entorno laboral están presentes. Si en la comunidad en la que yo vivo están presentes o en la que yo, eh, a la que pertenezco a nivel profesional están presentes. Es una revisión que nos permite sacarlo del círculo. Es decir, que tiene un impacto más allá de la sesión que tuvimos de 2, 3 o 4 horas. Esto lo hacemos con adolescentes y les pedimos cuál es alguno que les haya llamado la atención. Y los chicos, chicas de 14, 15, 16 años, lo primero que mencionan en los últimos círculos que hemos tenido es que somos visibles, por ejemplo. Dice, en el círculo somos visibles, nos sentimos visibles. Y queremos ser vistos. Todas las personas deseamos ser visibles. Les llama la atención que somos iguales. A pesar de que hay adultos en un círculo con adolescentes, dicen, me gusta que somos iguales acá. Que acá no hay una persona sobre otra. Estamos en horizontalidad. Entonces, eso nos permite también conocer un poquito de lo que las personas están recibiendo o están percibiendo del proceso. En algún momento una persona nos dijo que no estaba de acuerdo con uno de ellos. Y entonces conversamos sobre eso, porque eso se hace en un círculo. Cuando alguien no está de acuerdo con algún principio, nos detenemos a conversar sobre ese principio. ¿Qué es lo que no le parece? ¿Qué es lo que está interpretando? ¿Qué interpreta la persona que lo propuso? Y poder llegar a un consenso sobre ese valor. Y esa persona decía, no estoy de acuerdo con la palabra o el principio de no hay privilegios. Y cuando nos detenemos a preguntarle por qué, ¿no? ¿Qué es lo que él percibe? Él dice, estoy hoy en un lugar de trabajo de gobierno con una propiedad. Acá es como, no sé, cuando tienen una plaza fija y no los pueden despedir a menos que sea algo bastante grave. Acá en Costa Rica funciona así. Y hay algunas personas que tienen propiedad en su puesto, entonces ya han adquirido ese puesto y se jubilan con ese puesto. No es lo mismo que trabajar en lo privado, donde uno podría salir de la empresa en cualquier momento. Y él decía, hoy estoy sentado en este círculo, teniendo una propiedad en una universidad pública, teniendo un salario estable y además participando de un espacio de diálogo.
Yo creo que sí tengo un gran privilegio, decía él. Entonces creo que la palabra o la frase no hay privilegios hoy no aplica para mí, porque me siento en una posición de privilegio, justamente. Bueno, esa fue su perspectiva y conversamos sobre eso y ese principio entonces fue retirado en ese momento. ¿Por qué fue retirado? Porque los demás son lo suficiente para sostener el resto de la sesión. Pero vean que la perspectiva podría incluso generarnos alguna revisión importante de en qué momento estoy hoy. Yo le explicaba a él, bueno, hablamos de privilegios porque acá nadie está por encima de nadie y acá todos tenemos la misma posibilidad de participar y de hablar y por eso no hay privilegios. Pero desde su visión mucho más completa, tal vez a nivel de contexto, había una gran justificación, había una verdad detrás de eso. Y bueno, en ese círculo, por ejemplo, no hay privilegios, no estuvo presente, porque disfrutaban de algunos privilegios. Con esto lo que quiero es que nada de esto es impuesto en el círculo. De todo esto lo invitamos a participar, invitamos a las personas a que sean parte, a que nos ayuden a sumar para que esto esté presente en el círculo y en ese diálogo podemos también conocer y conectar con las historias de las personas. No sé si hay preguntas por acá antes de avanzar. No, como les digo, me interrumpen nada más, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es la base de los círculos? ¿Cuáles son esos antecedentes que es importante que tengamos en cuenta? Primero, lo que les acabo de decir, todo es una invitación. Incluso yo creo que todo lo que tiene que ver con cultura de paz y resolución de conflictos es una invitación. Hablamos de una voluntariedad para hacer las cosas diferentes. Hablamos de una voluntariedad para que Lindsay se siente con Martín, disculpe que lo tome de ejemplo porque lo tengo acá en pantalla, a conversar sobre un conflicto que tienen. Y ambos quieren sentarse a conversar y quieren recibir ese acompañamiento. Pero no puedo obligar a otra persona a sentarse a dialogar respetando todos los principios anteriores, porque eso no funciona. La persona va a llegar a la defensiva, la persona no va a querer participar y al final no tiene el resultado que estamos buscando. Entonces, cuando hablamos de procesos como estos, siempre tenemos que tener claro que son invitaciones y uno decide aceptar o rechazar. Y eso habla de un principio de voluntariedad en los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Eh, en muchas ocasiones, cuando hablamos de una invitación, eso rompe un poco la estructura y la gente se dispone más. En lugar de, es una convocatoria de un juez de la República y tiene que presentarse en el sistema judicial y punto, ¿verdad? Es diferente. De hecho, el 99% de los acuerdos de mediación tienen una efectividad de cumplimiento porque nacen de las personas, no nacen del juez que no tiene idea del contexto del conflicto y toma una decisión que le parece la adecuada. Pero hay personas que después incluso de una resolución aún no están satisfechas porque no han sido parte del proceso. Eso es diferente en los círculos. En los círculos las personas son parte y nosotros hablamos mucho de devolver la responsabilidad a las personas para gestionar sus conflictos. En los círculos eso es una hermosa posibilidad. Los círculos son un espacio de encuentro, de comunidad, de conexión con el entorno, pero también con nuestro interior. Cuando escuchamos a las otras personas hablar de sus historias de vida, cuando hacemos una pregunta y por ahí alguien contesta algo que conecta con mi historia, eso permite que yo también pueda hacer alguna autoconexión, o sea, con mi interior. También es un espacio para compartir, para comunicarnos y para escuchar. Y tal cual está en la imagen, nos sentamos cuando estamos facilitando un círculo. El facilitador incluso no está en una posición diferente. Estamos entre iguales. Entonces, ¿de dónde nacen los círculos? Nacen de experiencias eh, de personas de pueblos originarios que particularmente la propuesta de Kate Brand se basa en su experiencia en Nueva Zelanda y Norteamérica. Pero hoy sabemos que esto es algo que no solamente existe ahí, que en Costa Rica hay pueblos originarios, que también han trabajado todo esto. Y que lo que estamos haciendo hoy por medio de la metodología es honrar esos aprendizajes, honrar eso que en algún momento también Kate participó cuando conoció de los círculos
y traer y volver a los orígenes. Y creo que eso es un llamado importante. Ahí está la gran sabiduría que necesitamos hoy, que hemos ido como perdiendo con el pasar de los años. Entonces, entender que no nos pertenecen no es de la psicología, no es de una persona en específico. eh, Esto es algo de nuestros pueblos originarios y que necesitamos hoy retomar. Y yo pienso que es más honrar ese aprendizaje que, que tratar de modernizarlo, como podría algunos momentos he escuchado. Es honrarlos. Para mí, desde que hacemos círculos, es honrar ese aprendizaje que nos han heredado. Kay Pranis, creo que han escuchado de ella, es la pionera, la líder internacional en el tema de justicia restaurativa y específicamente especializada en el tema de círculos de paz. Hay una frase que podemos encontrar muy seguido y que creo que tiene un significado profundo para los círculos y ella dice que todo grupo tiene la suficiente sabiduría colectiva para resolver sus conflictos, siempre que exista un espacio seguro para que cada una de las personas que están ahí pueda expresar sus más íntimas verdades. Entonces, al final, no es que carecemos de herramientas para resolver, es que carecemos de espacios seguros para poder expresar aquello que necesitamos, para poder compartir aquello que nos es importante, para poder contar mi historia, mi parte de la historia, porque no la tengo completa, tengo una parte nada más, y poder escuchar la otra parte de la historia. Y desde ahí poder construir algo. Entonces, esta frase de Kate es maravillosa, la podemos encontrar en muchísimas de sus referencias y es devolver esa responsabilidad entendiendo que lo que necesitamos nosotros como facilitadores es ofrecer un espacio seguro. Y un espacio seguro se construye entre todos, se construye sin juzgamientos, se construye sin señalamientos, se construye en consenso, no por democracia y quien la mayoría gana porque siempre hay una minoría ahí en desventaja. Por eso hablamos del consenso en los círculos. Entonces, más detallado, ¿qué son los círculos? Bueno, se ha definido como una modalidad de trabajo grupal que busca, si bien reconstruir lazos, que es algo súper importante en estos momentos, también la toma de decisiones para la resolución de conflictos. ¿Por medio de qué? Del diálogo que es empático, o sea, de esa escucha que permite comprender la historia del otro y no solamente responder. A veces andamos como en automático, siempre escuchamos para responder. Esta escucha es para comprender la historia del otro. Es como, yo siempre digo, es pasarme la montaña desde que tiene la otra persona desde donde está viendo las cosas. Y busca también hacerlo por medio de la participación activa, es decir, todas las personas participan de un círculo. No es como una charla, hoy solo yo hablo. Y entonces eso es diferente. En una mediación hablan las partes que están en conflicto y el mediador. Aquí estamos buscando que todas las personas tengan una participación activa y podamos avanzar hacia el consenso cuando hay algún tema que resolver. Pero van a ver que los círculos no solamente son para resolver conflictos, también pueden ayudar a formarnos desde la prevención o trabajar la prevención también. Y si ven ahí en la fotografía, las edades tampoco son un tema. Es una metodología súper versátil que si pueden ver ahí hay adultos y hay niños. Hay personas que tienen una visión bastante diferente a la que podría tener el niño o la niña que está a la par. Sin embargo, podemos estar en un círculo con esta diferencia de edades y construir conceptos maravillosos y encontrar sabidurías también profundas sobre algún tema. Pero bueno, ¿qué nos ofrecen entonces los círculos? Entendiendo que es una metodología grupal, que cuando necesitamos atender a algún grupo, lo más adecuado, dependiendo de la etapa que hagamos de discernimiento, es un círculo. Es primero entender que en los círculos no se trata de cambiar a las otras personas. Y eso es tal vez un primer romper ese paradigma que a veces tenemos. Se trata de cambiarnos, cada uno y cada una de nosotros. Y también de cambiar nuestra relación con la comunidad. Esto lo dice también Kate Pranis en muchas de sus capacitaciones. Entonces, lo que estamos buscando en un círculo, más que ir a cómo cambia esta comunidad, es, bueno, una transformación que inicia acá, inicia en nosotras, en nosotros.
Habla de la posibilidad de que todas las personas seamos visibles, como los principios que les leí anteriormente, donde se promueve la participación activa, lo que les acabo de mencionar de que se busca en un círculo, que también favorecen la toma de decisiones por medio del consenso. Y el consenso no es sencillo, ¿verdad? Requiere su trabajo. A veces estas metodologías, como requieren una inversión importante de tiempo, podrían estar en último lugar, pero tienen grandes impactos y aunque no es terapia, porque debo decir que no es terapia, tiene sus efectos también a nivel de salud mental. Que respaldan, dice, el compromiso y la responsabilidad compartida. En un círculo siempre hablamos desde el yo. Cuando estamos en la toma de decisiones, yo digo desde Lindsay, qué es lo que asume ella en su compromiso para que esto sea diferente. No es lo que la otra persona que tengo al frente tiene que cambiar, es el compromiso de ella. En algún momento en un círculo, en la rodada de cierre, una persona dijo, lo que tiene que suceder acá para que las cosas sean diferentes es que, eh, y no sé, es que Lindsay respete y se comunique de manera asertiva. Y tuvimos que volver a hacer la revisión de la rodada para detenernos y explicar que los compromisos son desde el yo. No puedo ofrecer un compromiso hacia otra persona, puedo ofrecer mi compromiso para que las cosas sean diferentes. Y en esa línea todos vamos a asumir un compromiso que genera el éxito del proceso. Los círculos también ofrecen un profundo respeto por las diferencias. También potencia muchísimo la conexión, que además dice que es el prerequisito de la empatía. Es decir, nosotros no podemos buscar o hablar de un tema como la empatía, que es tan trillado ahora. Lo escuchamos por todo lado. Ahora la empatía se escucha, hay que ser empáticos. Se nos olvida hablar de la autoempatía primero, pero también se nos olvida hablar de la conexión. Yo no puedo ser empático con otra persona si no he conectado antes con esa persona. Necesito encontrar esa posibilidad de conectar. Y esto no quiere decir ponerme en los zapatos de los demás. ¿Han escuchado ese concepto de empatía? Es el que más utilizo. Totalmente de desacuerdo con ese concepto. No podemos ponernos en los zapatos de los demás, pero podemos acercarnos, sentarnos junto a las personas y comprender, buscar comprender la historia que están contando, sin necesidad de que tenga yo que sentir exactamente lo mismo que está sintiendo la otra persona, porque además es imposible, ¿verdad? Esa diferencia que tenemos nos hace más bien llegar a esa imposibilidad de sentir exactamente lo que está sintiendo otra persona, aunque hayamos vivido el mismo hecho, la misma pérdida, por ejemplo. No es igual lo que percibo yo ni lo que percibe la otra persona. Empatía refiere más a cómo me acerco a esa persona, a acompañarla a transitar ese momento que está viviendo. Y eso requiere también conexión. Por eso hablamos más de acompañar en lugar de ponerme un concepto que está desconectado totalmente, ponerme en los zapatos del otro. Eh, Al final fortalece, evidentemente fortalece los vínculos y fortalece la comunidad. Y piensen en comunidad, no en el barrio en el que uno vive o el pueblo en el que uno vive, sino a la que yo pertenezco. Por ejemplo, en CIREC trabajamos con un grupo de voluntariado que sostiene muchos de los trabajos que tenemos, porque de planta somos dos personas nada más, funcionarias fijas en el CIREC somos dos, pero los proyectos que tenemos se sostienen con una red de voluntariado de más de 20 personas completamente activas en cada uno de los proyectos que tenemos. Eso es una comunidad. Y ese construir comunidad es el que necesitamos para poder avanzar en este proceso. Los círculos ayudan muchísimo a esa posibilidad. No voy yo a darles la certificación en círculos de paz, pero sí es importante que sepan que hay una estructura, ¿verdad? Que hay una referencia que está en el manual de facilitadores de círculos de paz que desarrolló Kate Pranis en su momento y habla de algunas etapas que es importante que tengan ustedes identificadas a la hora de empezar a conocer de los círculos. Primero se habla de una etapa de discernimiento. ¿Y a qué nos referimos con la etapa de discernimiento? Bueno, tenemos que revisar si esto es un proceso que se puede atender por medio de un círculo o si no es un proceso que se puede atender por medio de un círculo. Tenemos que ver si es admisible también. Al menos a nivel país, acá en Costa Rica les puedo decir que si es un tema de violencia no podemos atender con ningún mecanismo de resolución alterna de conflictos, porque nuestra ley lo tiene prohibido. No permite que utilicemos mecanismos de resolución alternos
cuando hay violencia manifiesta o circular, al menos en Costa Rica. Ustedes me dirán después si en México se puede hacer diferente, si en Guadalajara se puede hacer diferente. Eso tenemos que llevarlo al contexto en el que estamos desarrollando el círculo, pero por acá les podría decir, cuando yo detecto violencia, bueno, no puedo trabajar con estos mecanismos. Tiene que utilizarse el debido proceso, que son las vías ya establecidas para esto. Después de que haya resuelto eso, entonces ellos dicen si se puede trabajar los mecanismos de resolución alterna de conflictos para reparar, para restaurar la comunidad. Un ejemplo sencillo. Quiero que ustedes tienen más conocimiento del ámbito educativo. Acá en Costa Rica, el tema del bullying, por ejemplo, no puede ser abordado por ninguno de estos mecanismos. Creo que en Guadalajara o en México como país, la admisibilidad es diferente. Creo, ¿verdad? Ahí hablo desde el desconocimiento. Pero creo que es diferente. Acá en Costa Rica el bullying no se puede. Está prohibido por el Ministerio de Educación que se aborde con estos mecanismos. Pero en sus protocolos, que es lo que debemos seguir, hablan en un último punto, el punto 8, que debemos restablecer la comunidad. Y entonces, después de que ha pasado el proceso de, no sé, de adecuado o debido proceso más bien, ante el bullying, se puede hacer un mecanismo, se puede utilizar un mecanismo para restablecer la comunidad. Acá, entonces, si yo encuentro algo de eso, no puedo abordarlo con estos mecanismos. Yo espero que en algún momento podamos tener un poco más de apertura, pero hoy les puedo decir que eso no es posible acá. Entonces, esta etapa de discernimiento me permite conocer cuáles son las personas que están involucradas, si es un conflicto, cuáles son las personas que quieren participar del círculo, cuáles son las personas que tengo que entrevistar para conocer un poco del tema, porque no llegamos a un círculo sin conocer del tema que vamos a trabajar. Después de que yo hago eso, empiezo a preparar mi círculo, empiezo ya a revisar dónde va a ser, cuáles son las fechas, cuántas personas van a tener, cuántos facilitadores requiero y de otros detalles. En una tercera etapa hablamos de que el círculo tiene sus diferentes fases. Y ya esto es la facilitación del círculo como tal, donde yo hago una introducción, donde hago la creación de confianza, aquellos principios que les leí de primero. Cuando empiezo a abordar el tema o el asunto con esas preguntas o actividades que necesito incorporar en el círculo y avanzo hacia la solución o acuerdos que necesito tomar. Una cuarta etapa corresponde al seguimiento. En ocasiones yo necesito volver a ese grupo para saber cómo le ha ido con los acuerdos que tomaron. Y vuelvo a hacer un círculo, pero en este caso de seguimiento. Ver qué tal van con los 5 acuerdos que tomaron para llevarse mejor en la escuela. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Podría ser que revisemos y que tengamos que replantear algo. Pero esas son como las 4 etapas de los círculos, ya la metodología completa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la metodología en su propuesta más completa como lo tiene Kate, hay otras posibilidades que son los círculos desde la técnica, o sea, desde una posibilidad más corta, más abreviada, utilizamos nosotras, que nos permite, bueno, abordar procesos en menor tiempo, porque no hay ni recurso económico, que es importante a veces para que se gestione un proceso, ni tampoco el tiempo. Hay organizaciones que llaman y dicen, necesito un círculo, pero solo tengo 1 hora. Entonces hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Para la propuesta. ¿Qué tipos de círculos hay? Bueno, podemos hacer círculos para celebración, círculos para aprendizaje, círculos de diálogo. Y estos podrían utilizarse desde ya, desde la técnica del círculo, desde sentarnos y utilizar una pieza de diálogo y poder conversar con alguna guía de preguntas. Pero también hay círculos más profundos y requieren un trabajo más detallado. Y yo creo que requieren también la certificación como facilitadores, que es cuando trabajamos el tema de duelo, cuando trabajamos el tema de algún apoyo de reintegración. Los círculos de resolución de conflictos a veces también son bastante complejos. Y acá también se trabaja muchísimo los círculos de sentencia, que son desde el Poder Judicial, como este proceso que hacen los jueces y las jueces. Pero como dice ahí, requieren mayor preparación, requieren que estemos más capacitados, con más entrenamiento para poder abordar, porque son temas muy complejos y que sí necesitamos cuidar, no porque no podamos, sino porque cuidamos la información que tenemos en el círculo. En psicología decimos que no podemos abrir un tema y dejar a la persona vulnerable sin tener la capacidad de volver a cerrar ese tema y dejar a la persona estabilizada. Y yo me inclino más hacia eso en la preparación, hacia cómo hacemos para abrir un tema
que puede ser doloroso y puede generar alguna inestabilidad, pero cómo dentro de ese mismo círculo yo puedo volver a estabilizar a la persona. Si tengo ese tiempo y esa preparación, podemos avanzar sin problema, pero no dejar a las personas expuestas ante una situación sin poderle dar la atención que requieren, ¿verdad? Eso también habla del respeto a lo vivido. Hay algunas preguntas que se utilizan en los círculos. Yo ahorita voy al chat porque veo algunos comentarios ahí, entonces ahorita me devuelvo al chat. ¿Cómo se hacen las preguntas en los círculos? ¿Qué pregunto yo, verdad? Es importante que tengan alguna guía, tal vez, que nos permita establecer algún parámetro para las preguntas. Lo primero es que pueden ser abiertas, o más bien deben ser abiertas y que requieren una respuesta. Podría ser que yo necesite una pregunta cerrada, pero pensemos que en lo general buscamos preguntas que sean abiertas, porque no vamos a un círculo a contestar sí o no. Queremos conocer, vamos a trabajar desde la sabiduría colectiva. Entonces, requieren una respuesta, requiere que yo amplíe. Siempre son invitaciones, no se les olvide eso. Entonces, podría ser que cuando ese objeto de diálogo llegue a mi mano, yo diga, paso, no voy a contestar esa pregunta. O en este momento no me siento cómoda, preparada, estable para contestar la pregunta. Eso también sucede mucho en los círculos, pero es una posibilidad. Cuando tenemos el objeto de diálogo en la mano es un poder constructivo que nos da la posibilidad de decir qué tanto quiero contar, si quiero contestar o si decido nada más pasar la palabra, ¿verdad? Las preguntas deben ser neutras y sin juicios, no deben ir cargadas de alguna, de situaciones negativas, por decirlo de alguna forma, o de juzgamientos por ahí encubiertos en las preguntas. Eh, ¿Por qué te robaste la goma? En un círculo de niños que hay pérdida de la goma. Entonces, ¿quién se robó la goma? ¿Por qué se robó la goma? No se hacen preguntas de ese tipo pensando en un escenario de chicos o chicas. Se harán preguntas sobre el sentido de pertenencia y cómo cuidamos los diferentes recursos que necesitamos en el centro educativo, por ejemplo. Llevan a la persona, las preguntas deben llevar a la persona a reflexionar. Deben llevarle a estar constantemente conectando con aquello que es importante, con aquello que es significativo. Dan espacio también a que las personas puedan contar su propia historia. Entonces, vean que los círculos, con estas preguntas, con esta preferencia para las preguntas, estamos entendiendo que son un entrenamiento intensivo en la escucha. Cuando nos disponemos para un círculo, necesitamos que las personas... Y me ayudas con el audio, Fran. Sí, maestra, permítame. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ahí está. Apago de nuevo todos y le pones el micrófono. Adelante, maestra, prende su micrófono. Gracias. Esta posibilidad de contar su historia, ¿verdad? De poder hablar de lo que está viviendo, de lo que está sucediendo, sin ningún tipo de temor a que haya un juzgamiento. Por lo tanto, contribuyen. Las preguntas van a contribuir a un resultado positivo. Y en los círculos pueden ser secuenciales o no secuenciales, es decir, puede ser que esta pieza de diálogo pase por cada uno de ustedes y eso es secuencial, todos vamos a contestar la pregunta desde esa voluntariedad que les menciono, o puede ser que sea no secuencial, que este objeto de diálogo vaya a ir solamente a las personas que hoy deseen contestar esa pregunta. Eso es estratégico, puede ser por tiempo, puede ser por el tema que estamos abordando, eso lo vamos decidiendo conforme vamos construyendo el círculo. Es importante siempre agregar una pregunta de chequeo antes de iniciar un círculo. Y esa pregunta de chequeo yo siempre me la imagino como un escaneo, como cuando yo reviso cómo está el grupo que hoy va a compartir en este círculo. Una pregunta de chequeo no tiene que ver con el conflicto, puede ser algo muy neutro eh, que permita disponer a las personas para el diálogo. Por ejemplo, vean la que tienen en pantalla. ¿Qué le hace reír en tiempos difíciles? Y ustedes leen eso y podrían estárselo contestando ahí automáticamente en sus cabezas. Eh, ¿Qué veo? A ver, ¿qué me hace reír en tiempos difíciles? ¿Una película, un programa, una canción? ¿Qué hago yo para tiempos difíciles? Y podría yo ahí encontrar bastante información sobre la historia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, una pregunta de chequeo nos sintoniza, por decirlo de alguna forma, y nos dispone para el proceso del círculo.
Es importante que sepan que la persona facilitadora tiene un rol significativo en el círculo. En su traducción eh, del inglés al español se asignó facilitadora, pero la traducción más correcta sería que los facilitadores son los guardianes del círculo, la guardiana del círculo. Y desde ahí tenemos un concepto muy diferente a ser facilitador, a ser quien cuida el círculo, a quien cuida las personas que están ahí participando. Y además, como persona facilitadora, somos también activos en las respuestas. Es decir, si yo hago una rodada aquí hoy, la primera persona que contesta soy yo, porque debo dar el ejemplo y porque además la persona facilitadora no puede hacer una pregunta que no está dispuesta a contestar. Y eso no es que esté escrito en un libro, ¿verdad? La práctica nos ha llevado a comprender eso. No vamos a sacar información, vamos a compartir, vamos a crecer juntos. Y entonces Lindsay viene a hacer un círculo de autocuidado, pero no contesta ninguna pregunta, solamente dirige. Eso no es un círculo. Cuando hacemos un círculo, la persona facilitadora es la primera que contesta, dando ese ejemplo de participación, modelando incluso la respuesta y reforzando muchísimo la horizontalidad. Promueve entonces también la conexión y el respeto a las diferencias, como lo mencionamos antes. Eso debe hacer una persona que cuida al grupo, ese guardián o esa guardiana del círculo, debe estar vigilante de este tipo de cosas, de que los principios que acordamos se respeten. Y si no hay respeto de eso, ¿cómo volvemos a ese centro que hemos construido para recordarle a las personas que aquí somos iguales, que aquí nos respetamos, que aquí todos y todas importamos? Ese es ese cuidado el que debemos tener. Entonces es una responsabilidad, creo yo, bastante alta cuando estamos facilitando un círculo. También asume la responsabilidad de mantener el círculo, de cuidar de que esto no se salga de control, de que las personas puedan de verdad aportar y recibir ese espacio seguro que estamos ofreciendo y que estamos construyendo. Eh, y en los círculos dice que hace unos gráficos muy bonitos cuando explica esto. Y, y lo que rescata de los círculos es que todas las personas somos responsables del proceso y del resultado, diferente a otros mecanismos donde los responsables son o los facilitadores eh, o el juez o la jueza. En los círculos todas las personas son responsables del proceso y del resultado. Y eso entonces también le da un valor adicional a la metodología. La facilitadora o el facilitador siempre es la persona entonces que ayuda al grupo a comprender, ¿verdad? El por qué estamos ahí, al comprender esos objetivos en común y a construir y sostener ese espacio seguro del que estamos hablando. Iba a hacerles una pequeña rodada, pero voy a brincarme este punto por tiempo, entonces tal vez les dejo como por ahí la propuesta de hacer más adelante como alguna posibilidad de construcción de cualidades para una persona facilitadora de círculos. Para ir ya como acercándome un poco al cierre, este esquema que les hice por acá tiene que ver con cómo nos ordenamos en un círculo. Y ese centro debe estar ahí también diseñado con toda la intención para el círculo que estamos facilitando. No deben existir sillas vacías en ese espacio, es lo más recomendable. Están las sillas de quienes están presentes. Debemos también estar presentes todos en el tiempo que se ha establecido. No puede ser que el INSEE se incorpore una hora después, porque se pierde de gran parte del círculo y necesitamos, por respeto a la comunidad que está trabajando en ese momento, que puedan estar desde el inicio en la construcción del círculo. Siempre utilizamos un objeto de la palabra, un dador de la palabra, un tótem de la palabra. Tiene diferentes nombres de acuerdo a donde ustedes estén recibiendo la capacitación. Acá les podría decir que es la pieza de diálogo y hoy, bueno, les presenté una antes, acá tengo otra, es como una jirafa. Y uno podría incluso elegir algunas piezas de diálogo que se asocien al tema que estoy trabajando. En algún momento hubo un grupo que supervisábamos, hizo un círculo para un equipo de fútbol, de porteros, y querían hablar de los límites en el campo, digamos, en el deporte. Y entonces utilizaron tres piezas de diálogo. Ellos utilizaron
los guantes que es para atajar, utilizaron el silbato y utilizaron la bola. Y entonces asociaron los guantes al apoyo y al sostén, asociaron el silbato o yo creo que sí lo identifican como silbato, eh, los límites, como este árbitro que tiene que a veces decir cuando algo no está sucediendo bien, y el balón o la pelota o la bola lo asociaron a la parte de diversión que necesitamos también tener dentro del equipo. Y desde ahí desarrollaron sus preguntas. Entonces fue bastante significativo por el grupo al que estaban facilitando el círculo. Este objeto pues regula la palabra y tiene una regla implícita. Solo habla quien tiene este objeto en la mano. Y en las primeras experiencias la gente puede interrumpir, pero vamos a irles guiando poco a poco hacia el respeto de la pieza de diálogo. Debo decirles que los chicos más pequeños respetan aún más este objeto que adultos. Los chicos y las chicas dicen o interrumpen y dicen no tienen la pieza de diálogo para hablar. Entonces, son más conscientes de la norma que tenemos implícita con este objeto. Vamos a ver, un segundo. Les mencionaba del centro porque es algo que ha tomado más valor conforme avanzamos y profundizamos en la capacitación de los círculos. No es que no se pueda hacer un círculo sin un centro, porque también lo hemos hecho sin un centro, pero sí está la posibilidad de crear un centro que permita enfocar a las personas cuando están sentadas ahí con las piezas de diálogo, eh, con esa planta que Kate tiene ahí, que siempre dice que es valiosísimo tener también algo vivo dentro del tapete. Eh, por ejemplo, una planta es algo bastante funcional, siempre se pone en el centro del tapete. Ella dice, debe estar en el justo centro del círculo que hemos conformado para las personas y ahí vamos cargando todos los elementos que vamos construyendo o que vamos a trabajar en el círculo. Por ejemplo, esos principios que les dije al inicio, que somos iguales y demás, se pueden poner alrededor del círculo y las personas siempre las llevamos a estar conscientes de lo que hemos acordado al estar visible en el centro del círculo. Kate dice que cuando se formaba en esto, no había un centro como este que ven ustedes en la imagen, pero que cree que es porque el fuego era, o esta fogata que se hacía en el centro de los pueblos originarios, correspondía a lo que hoy tenemos como un centro eh, en este tapete. Entonces, es una adecuación también que vamos haciendo tal vez en la metodología en este momento. Eh, Creo que es algo que necesita atención. Si ustedes van a hacer algún círculo, necesitamos tener muchísima claridad tal vez del grupo al que vamos a atender y cómo utilizar piezas de diálogo que también puedan ser funcionales o que tengan un significado. Yo podría decirle a las personas que cada uno traiga su pieza de diálogo o algún objeto que sea significativo para ellos y ellas y disponerlo en el centro y así construimos un tapete que tiene parte de todos. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo podría ya llevar las piezas de diálogo dispuestas y contarles alguna historia de ellas, porque todas tienen una historia. Pero eso es importante, son elementos que son parte del círculo y que no es bueno, digamos, pasarlos por alto porque creo que generan un gran aporte a lo que estamos construyendo. Acá nada más retomar, la persona que tiene el objeto tiene el poder de la palabra, pero cuando pasa tiene el poder de la escucha. Y aquí estamos hablando de un poder que es constructivo, no del poder negativo que en muchas ocasiones hemos ido arrastrando, sino esa posibilidad de que hoy cuando tengo este objeto en la mano, ustedes me van a escuchar. Y cuando cedo esta pieza de diálogo, tengo el poder de escuchar a los demás. Por eso les digo, es un entrenamiento intensivo en la escucha. ¿Cuáles son algunos temas que podemos trabajar en un círculo? Porque les hablo de círculo y aquí estaba enfocándome a nivel de organización de ustedes, pero entiendo que podrían estar también en diferentes organizaciones. Pero ¿cuáles son algunos temas que podemos trabajar? Para que vean lo amplio que puede ser el trabajo en un círculo. Podríamos incluso empezar a revisar un documento por medio de un círculo. Podríamos construir las normas de una clase por medio de un círculo. Conversar sobre algún evento que necesitamos desarrollar en círculo. Aprender de otros temas como emociones, empatía, resolución de conflictos. Una capacitación la podemos dar en un círculo de aprendizaje sería.
Podemos dar la bienvenida y también dar una despedida por medio de un círculo. Piensen en las personas que se jubilan, en las personas que se incorporan al trabajo, cómo hacemos esa bienvenida de manera que podamos de verdad ir dándole un valor a, a lo emocional, incluso en el ámbito laboral que a veces se puede ver tan deshumanizado. Un cumpleaños, hay un facilitador, líder de IRP, Miguel Tello, y también un referente en estos temas que dice que él siempre celebra los cumpleaños con un círculo de reconocimiento a la persona que está celebrando. Y sus hijos saben, su esposa sabe, su familia sabe que cuando hay un cumpleaños, lo primero que van a hacer es un círculo de reconocimiento. Con esto les hablo que eso se incorpora a nuestra vida, eso es parte también de quienes facilitamos círculos. Conocer cómo llega una persona a la comunidad o cómo llega a la comunidad después de un evento, por ejemplo, después de pandemia, cómo nos incorporamos a los centros educativos, a los trabajos. Es algo que no realizamos. Acá hay un tema ahorita de incremento de violencia en los centros educativos y podría tener mucho que ver, tal vez sin temor a aseverarlo, pero vamos a dejarlo como una expectativa de que puede tener que ver con el tema de retomamos como si todo, como si nada hubiese pasado y no se hizo ningún trabajo que permitiera poner sobre la mesa y verbalizar aquellas situaciones que fueron difíciles de afrontar en pandemia. Un círculo ayuda con esas posibilidades, fortalece la convivencia también y al final nos permite conectar, ¿verdad? Y ya, vamos a ver. Hay una facilitadora acá en Costa Rica, se llama doña Zoila Martínez, y en un texto que tiene para círculos en centros educativos, ella dice que los círculos tienen una magia, y lo han escuchado por ahí. Y la magia es que tienen esta posibilidad de suavizar las barreras entre las personas. A veces hemos encontrado círculos donde las personas llegan bastante a la defensiva, eh, indispuestas en muchas ocasiones porque son mandadas a un círculo en lugar de ser invitadas a un círculo, y tenemos que trabajar con eso también. Pero el círculo con esta construcción de espacio seguro permite que esas personas vayan suavizando esas barreras y se acerquen, se relacionen, se colaboren y salgan muy diferente, ¿verdad? De cómo llegaron. Y esto sucede, dice, porque permite que las personas se vean desde la humanidad. No estamos ahí tratando de transformar a nadie de manera inmediata, estamos ahí para reconocer esa humanidad en la que estamos hoy todos involucrados, porque en eso sí tenemos una igualdad indiscutible, en esa condición de humanidad, y en el que juntos podemos construir un espacio que garantice seguridad, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho este concepto de suavizar las barreras y también que ella nos indica que nada de lo que sucede en un círculo es como no tiene efecto. Algo de lo que se menciona en ese círculo siempre produce algún efecto. Algo que dice una persona, algo que nos hicieron un comentario, algún aporte. Cuando ayer facilitaba un círculo de autocuidado y escuchar las personas de una zona rural hablar tanto del cuidado de la familia, de hablar tanto del valor de sentarme con mi abuela a conversar, de cerrar la casa y poder aprovechar el tiempo para escuchar sus historias, yo les decía, ¿cómo hemos perdido eso? Y es maravilloso porque nos hace generar conciencia, tal vez los que estamos más cerquita de la capital, de que esas cosas se pueden ir desvalorando con el tiempo. Y cuando escuchamos a personas que le dan ese valor tan maravilloso, nos permite hacer conciencia. Entonces, siempre los círculos aportan algo, siempre nos dejan algún aprendizaje. Incluso estos círculos de chiquititos que están ahí tienen historias maravillosas. Y cuando hacemos círculos entre padres e hijos, también los padres aprenden muchísimo de lo que sus hijos tienen que decirles. Em, Hay muchas posibilidades para construir círculos. Yo quisiera tener muchísimo más tiempo para conversarles de esto, pero también quiero ser respetuosa del tiempo que han asignado para la sesión. Esto es una pincelada de lo que nos acerca a conocer los beneficios que tiene un círculo, los aportes que tiene un círculo, no solamente para la comunidad que acompañamos, sino también para las personas que facilitamos el círculo. Crecemos, mejoramos y nos transformamos cada vez que facilitamos un círculo. Yo creo que el maestro Sergio Victoria siempre dice, nunca sale igual uno y ni es el mismo después de haber facilitado un círculo. Y justamente es eso lo que experimentamos en diferentes puntos de nuestros países cuando facilitamos o acompañamos un grupo. Cuando vemos la transformación de unas personas por pequeños espacios. Piensen en un círculo que hacemos acá a veces de conexión, que son 3 preguntas y les mandamos a grupos.
Vayan y conversen por 15 minutos sobre estas tres preguntas. Si pudiese escoger un color que le identifique su estado de ánimo hoy, ¿cuál sería? ¿O de qué color se siente hoy y por qué? Esa es una pregunta que no haríamos en lo regular. Entonces, desestructura a las personas y les permite conectar con esa humanidad. ¿Cuál sería un superpoder? Si pudiese escoger un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Si pudiese viajar a un país, ¿a cuál sería? ¿La de las canciones o la televisión o el programa que ven para sacar, para subir el estado de ánimo? ¿Cuál es? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Qué hace para divertirse? ¿Cuál es un juego de infancia que usted recuerda de manera muy grata en su corazón? Muchas preguntas que nos permiten conectar sin necesidad de tener que abordar una resolución del conflicto, sino que nos permiten prepararnos para. Y yo les invitaría a que puedan tirarse a experimentar ese tipo de círculos, hacer una rodada pequeña en su casa, hacer una rodada pequeña en su grupo de confianza y hacer algunas preguntas que podrían llevarnos a conocer un poco más de la persona y eso nos ayuda a trabajar muchísimo la prevención. ¿Con quién estamos? Conocemos las personas con las que trabajamos. Los círculos son una gran posibilidad para que eso eh, sea, sea realizable. Les voy a compartir para ver las preguntas en el chat los 7 supuestos de los círculos y voy a mencionarles uno de ellos nada más. Esto lo conocimos el año pasado en Colombia junto a Kate y este fue uno de los que más nos impactó y fue el primero que incluso escuchamos y es nosotros somos a quienes hemos estado esperando. Creo que es una frase corta, pero que nos hace este llamado a comprender de que no necesitamos que llegue a esperar a nadie más. Aquí están ya las personas a las que hemos estado esperando para poder hacer algo diferente, para poder empezar a generar estos espacios seguros para las comunidades que acompañamos, para poder generar esa construcción que es urgente hoy. No sé, yo les hablo desde Costa Rica y desde acá es urgente generar espacios de escucha, es urgente ver cómo reducimos el tema de violencia en un país que se ha destacado a nivel mundial por ser el país más feliz del mundo, por ser el país más del pura vida, pero les debo decir que hoy eso es cada vez menos real y que tenemos un llamado urgente a hacer algo. Eh, y si eso es algo que también les da valor a donde están ustedes viviendo, entonces que puedan igual replicar estas metodologías, creo que siempre aportan muchísimo a nuestras comunidades. Les dejo por acá también los contactos del CIREC, por si en algún momento requieren algo en lo que podamos colaborar con muchísimo gusto desde nuestro, nuestra poca experiencia y lo que podemos agregarle a lo que ustedes están trabajando, siempre anuentes y no sé si tenemos preguntas, Fran, en el chat y ya con esto entonces yo sería muy juiciosa del tiempo para no ser irrespetuosa de ello. Imelda, tienes la mano levantada. Hola, muchas gracias. Con gusto. Coloqué hace un rato una pregunta para que, pues de alguna manera nos ayudes a reconocer qué eh, actitudes violentas escolares entonces sí se podrían rescatar sobre estos círculos restaurativos. Esa fue por un momento. Ujú, Eh, Me llama mucho la atención que efectivamente tienes razón, aquí también en México se tienen que seguir los protocolos ujú, cuando se detecta esa tanto violencia de género. En mi espacio de colaboración soy el enlace de igualdad y equidad de género, pero también soy la encargada de estas, reconocer las violencias escolares. ujú, Trabajo en una escuela normal y entonces pues estoy empezando a generar una investigación, ¿no? De cómo se da el acoso escolar en las instancias a nivel superior. Y y pues sí, he leído mucho que sí son más significativas entre la discriminación, ¿no? Y la poca tolerancia en cuanto las habilidades, ¿no? La forma tan competitiva que también se vive en un escenario educativo. Sin embargo, sí,
sí me preocupa porque al ser una escuela con la filosofía de ser formadora de docentes, pues nuestra intención es promover esos espacios de círculos restaurativos y que los lleven, ¿no? Hacia los escenarios de educación. Pues ahorita le estamos enseñando a reconocer, pues eso, ¿no? ¿Qué es el acoso escolar? ¿Y en qué condiciones están viviendo actualmente las infancias? Pero sí me gustaría, desde esa experiencia que ustedes ya han tenido por muchas investigaciones que tuve la oportunidad de darnos cuenta, ¿qué es lo que sí han podido ustedes reconocer como parte de esa reconciliación social de las violencias escolares? Muchas gracias. Gracias, Imelda. Yo voy a asumir que cuando dices escuela normal, es escuela pública de gobierno. Sí, así Sí, es. ok, Bueno, gracias. escuela normal, que son los estudiantes que se forman para la docencia. Ok, o sea, es superior, educación superior. Sí, así es. Ok, sí, es para poder como ubicarme. Creo que es la misma pregunta que tienes acá en el chat. ¿Qué tipos de violencias escolares se pueden abordar con la metodología de círculos? Te puedo decir que a nivel de la metodología no hay una limitación. La limitación la tenemos a nivel de nuestro marco jurídico, que es lo que nos permiten hacer y qué es lo que no nos permiten hacer. Puedo compartirles videos de experiencias norteamericanas, ¿verdad? Quisiera decirles que a nivel latinoamericano, pero no tengo de ese tipo, donde se han trabajado conflictos que tienen que ver con violencia y con bullying por medio de los mecanismos de las prácticas restaurativas. Y son exitosos y generan un trabajo maravilloso. Desde acá te puedo decir que lo que hacemos es abordar la prevención, pero que en el momento que el protocolo identifique que hay bullying, o sea, que podamos corroborar que existe el bullying con sus características tal cual, porque también es un término que hemos utilizado tanto que una colega dice, si todo es bullying, nada es bullying. Entonces, cualquier gesto ahora podemos decir es que me hacen bullying. Entonces, tenemos que revisar muy bien cuáles son los criterios para decir esto es o no es bullying. Si es bullying, entonces se corresponde al debido proceso. Entonces viene toda una guía de punto por punto que tienen que hacer los docentes, donde tienen que reunirse con los padres y, bueno, me imagino que algo similar hacen ustedes y tomar algún tipo de sanción que es punitiva. No puedo decirte que es reparadora, es punitiva. Esto es un puntaje en su conducta, esto es un trabajo comunitario, esto es incluso una expulsión en muchos casos en centros educativos. ¿Qué sucede después de que terminó ese proceso y la persona ya se incorpora al centro educativo? Bueno, podríamos hacer un círculo que nos permita restablecer la convivencia, pero no hablar del hecho, sino que vamos a hablar entonces de, bueno, cómo vamos a establecer normas de convivencia, cómo vamos a trabajar ese tema ahora en adelante, cuáles son algunos parámetros que debemos seguir. A ver, podemos también utilizar el círculo para educar a los estudiantes sobre qué es el bullying y qué no es el bullying y cómo podemos ir tal vez generando ese conocimiento que nos lleva justamente a caer en violencias. Creo también que las preguntas no de ustedes en todos los escenarios siempre están enfocadas a la respuesta y estamos más enfocados en cómo resolvemos con estos chicos que están atravesando el bullying y cómo llevo estos mecanismos ahí. Pero una recomendación incluso del IRP es un 80-20, es un número correcto, digamos, o adecuado, que es que el 80% de nuestras prácticas deben ser proactivas, deben ser para fortalecer el tejido comunitario y un 20% deben ser de respuesta para esos casos que vos estás mencionando, Imelda. Pero nuestra visión generalmente está enfocada al revés, casi que el 100% es de respuesta, ¿cierto? ¿Qué hacemos con lo que ya está pasando? Y es importantísimo, pero también tenemos que enfocarnos en qué hacemos para que esto se transforme, para hacer contracultura. O nos quedamos cómodos invirtiendo en estas metodologías para rescatar a las personas vulnerables, pero sin hacer nada para que esto no se vuelva a normalizar. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Ustedes me dicen si estoy siendo clara. No es que no se deba atender la persona que está en una situación de bullying. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y estas prácticas en algunas ocasiones, depende cómo se manejen, acá lo que se dice es que se va a revictimizar y tienen alto
alto porcentaje de razón en esto, en el manejo que se dé. Pero también la mirada hay que volverla a, bueno, ¿y cómo preparamos los chicos que todavía no están pasando por estas situaciones? Para que no sean agentes replicadores de lo que están viendo hoy. ¿Cómo hacemos para que esta comunidad educativa que hoy tenemos, que tiene 2 casos por ahí, no sé, por decir algo, por inventar, de bullying, puedan hacer esta la alerta que nos diga, hey, hay que hacer algo preventivo con los otros grados, con los otros grupos, con las otras secciones, no sé, cómo le llaman, que no están pasando por esto, en lugar de enfocarnos únicamente en la situación de respuesta. Creo que la situación de respuesta nos debe dar una alerta de decir, bueno, hay algo que tenemos que atender y es ya, para que no sean más los casos de bullying que tengamos, porque los recursos no dan para todos los casos de bullying. Por ejemplo, en un ámbito educativo, ¿verdad? Acá en Costa Rica hemos tenido varios círculos con equipos interdisciplinarios, que son los que atienden estos protocolos, que se componen de psicólogo, orientador, trabajador social y demás, eh, y están colapsados, están desgastados, están quemados de atender tantos casos. Pero es que todavía seguimos atendiendo la emergencia, ¿verdad? Nos han preparado más para apagar el incendio que para cómo hacemos para equiparnos de una casa que pueda responder mejor a un incendio, ¿verdad? Creo que eso es un mensaje interesante que he ido como encontrando en los grupos cuando siempre nos enfocamos hacia la respuesta, que es importantísimo, repito, no estoy quitándole valor, pero también tiene que ser un llamado a cómo hacer para no repetir la historia y poder generar un cambio antes de que esto suceda, ¿verdad? Eso es prevención, justamente. No sé si estoy siendo clara, Imelda, si te aporto en algo. No, creo que no nada más a mí, a muchos de nosotros, porque es parte de este reconocimiento de esta cultura de restauración y de participación, ¿no? Nosotros como agentes de cambio tendríamos que vivir más en esa condición del encuentro, del reconocimiento antes que generar esos estados de violencia o intolerancia. Muchísimas gracias, aprecio este acompañamiento. Gracias. Con mucho gusto. Voy a leer unas consultas que tengo por acá en el chat, que Elvira dice, los círculos podrían funcionar en padres que no tienen autoridad sobre sus hijos, sí. No sé si han estado, Francisco me dirá, con Alvin, que es un compañero también docente acá en Costa Rica, que ha llevado la metodología de las prácticas restaurativas a centros educativos y está asumiendo retos maravillosos porque está haciendo cosas que incluso en intercambios que hemos tenido uno se acompaña desde lo restaurativo, se crea una red en la que uno va encontrándose y entonces se va acompañando desde este quehacer. Y le decía que es muy valioso lo que hace porque es también hacer contracultura, es desafiar el sistema educativo de lo que nos han dicho que no podemos hacer, encontrando ahí como el vacío para poder justificar y generar la experiencia tan valiosa que está haciendo. Creo que desde lo educativo, eh, él tiene una gran experiencia. Puedo compartirles un podcast que sacó donde habla de esto mismo. Y él está trabajando justamente esta pregunta que vos tenés, Elvira, la está trabajando él con el tema de una educación más restaurativa y la misma ventana de la disciplina social que vemos en prácticas restaurativas, donde hay cuatro cuadrantes, también la educación que damos a nuestros hijos puede ser restaurativa. También se puede abordar por medio de un círculo. Alvin cuenta un caso de una chica que le hace un reclamo a su madre porque no la escucha y trabajando justamente estos temas que tienen que ver con la crianza, ¿verdad? Entonces sí, funciona para cualquier tema de estos. ¿Cuál es la vía del bullying acá? Les puedo compartir el protocolo del Ministerio de Educación, que está en digital y pueden ahí detallar eh, cuál es el procedimiento paso a paso. Son 8 puntos que tiene el protocolo y va explicando incluso cómo se van desarrollando cada una de las entrevistas. Es un libro pequeño, fácil lectura y se los puedo compartir. Ya me voy a anotar aquí los materiales que les voy a hacer llegar para cumplir mi promesa, ¿está bien? Eh, Voy a ver otra pregunta. Dice René, creo que cuando las autoridades se ocupen verdaderamente de este tema, entonces tendremos un cambio, ¿verdad? Eh, y yo creo también que hay todavía mucho que hacer, pero esta información tiene que llegar a las autoridades también.
a veces queda acá en las personas interesadas. Ustedes están acá porque algo les llama la atención de estos temas o porque están formándose en alguno de estas metodologías. Y acá es maravilloso hablar de esto porque todos van a estar de acuerdo, ¿cierto? No queremos violencia, sí, todos estamos de acuerdo. Que hagamos más procesos que promuevan la cultura de paz, sí, todos estamos de acuerdo. Que se respeten las diferencias, claro, podríamos hablar muchas cosas y les aseguro que el 99.9 estaríamos de acuerdo en todo, porque estamos acá por una razón. Pero hay que llegar, sí, a la parte política donde las personas tal vez no creen en esto y cómo generamos, eh, yo digo, ese vacío donde podemos incluir estos procesos, ¿verdad? Creo que Colombia ha hecho un gran trabajo, tiene una política a nivel de centros educativos que ha involucrado el uso de las prácticas restaurativas como parte de su reglamento, no como una invitación, sino como parte ya de su reglamento y con eso ha hecho transformaciones también importantes. Y Colombia que ha tenido una historia tan difícil, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que hacer la parte que a veces no nos gusta. Yo no soy política, entonces esa parte no es mi fuerte, pero sé que es necesario, ¿verdad? Que tenemos que buscar las autoridades para poder avanzar con estos temas en esos entornos tan complejos. No sé si hay más preguntas. Cuéntenme. Maestra, en cuestión de la inquietud, yo he escuchado a través de sus colegas, porque algunos ya los conozco, como usted menciona, y a otros maestros de diferentes partes de Sudamérica y a nivel del centro de México, que se han encontrado con preguntas como cuáles, ¿dónde puedo encontrar o formar o reparar tejido social? He concluido que la mayoría me dicen, es que el cambio comienza con uno mismo, el romper paradigmas, el romper aquello que suena tan simple como es el reconocer, porque ya las conocemos, porque nuestra vida cotidiana es parte de, ¿a qué me refiero? Emociones y sentimientos, que es parte del arraigo de cada cultura de acuerdo al rincón en donde te encuentres. Ellos también dicen que si uno no cambia de cierta manera, o sea, no puedes perder tu esencia porque es parte de un ejemplo, maestra Lindsay, con todo respeto. Lindsay es así, con ciertas características, con ciertas emociones y sentimientos, pero a lo mejor algo dentro de, no es que esté mal, pero hace que toda la paz que tú quieras externar se arruine por ese pequeño factor que es como un sesgo. Ujú, Entonces, se dice que si yo pregono, es que ya voy a proponerme, más bien sería, digo, en cuestión mía, lo digo por ujú. mí, voy a cambiar, voy a estructurar y voy a hacer la palabra mágica y que engloba todo. Voy a ser más empático, aunque tenga ese carácter fuerte, impulsivo, que ya es parte de mí, aunque reprograme, mi ser va a reclamar esa parte o ese carácter. Tal vez, como dicen, sencillo, sin que cambie, sé más empático y punto. Así nos comentaban los ponentes. Sé más empático y déjate de cosas. A Bueno, pero lo es que, que... Ajá. a lo que voy y concluyo, que el cambio, y es mi reflexión, el cambio está en uno mismo, para después exteriorizarlo, porque como dicen, lo que eres, das, y si no tienes bondad, no puedes dar bondad. Ujú. Esa es mi conclusión después de escucharlos a ustedes y a algunos de origen mexicano. El ponente que decía quién es, maestra, el otro de Alvin, Alvin Falla, el maestro Alvin Alvin Falles, Fallas. Alvin Falles. Ujú. Ok, sí, próximamente estará con nosotros, al igual que su colaboradora, la maestra Sue, Consuelo. solamente no recordaba el nombre, porque Sí, tengo, sí, si sí. se fija, varios en camino que van a estar Ujú, los jueves por la mañana para quienes el día de hoy estén presentes. ujú. El maestro Alvin también construye comunidad, pero Sí. a él lo he visto desde un ámbito espiritual. Es que Alvin tiene una formación en educación religiosa, Ujú. Y es pero, otra forma de conectar con la sociedad, la forma espiritual. pero lo que está trabajando ahorita son prácticas restaurativas. O es igual que el maestro ay, ¿cómo se llama? Uno que que tiene doble nacionalidad, es de Bélgica y alemán. Moyan, no es No, Jan Smith, no. Jan Smith, Ujú. sí, que, Sí, Jan. que tienen la tendencia a construir comunidad en base a la práctica restaurativa. Es su manera de ellos de construir comunidad, que es el fin y propósito de quienes estamos. Por ejemplo, Martín Romano. Hola, muy buenos días.
¿Tú cómo construyes tu interior para poder exteriorizar a tu familia, a tus amigos? ¿Cómo generas ese clic de comunidad? Ok, Sí, gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la... Lo quise hacer participar tan serio que lo veía que digo, a ver si está con nosotros. No, claro, gracias por la oportunidad. Mando un afectuoso saludo a Lindsay, la maestra. Muchas gracias por todo. Efectivamente, aquí en México tenemos al benemérito de las Américas, que es Benito Juárez. Bueno, el ejemplo de Benito Juárez, con su frase, el respeto ajeno al derecho es la paz. Entonces, yo cultivo aquí en mi familia y en mi comunidad la paz por medio del respeto, por medio de la práctica de los valores como son, sí, los valores morales, éticos y sociales, también religiosos, y es lo que estoy haciendo aquí en mi comunidad para construir ese tejido que tanto nos hace falta. ujú, ya. Gracias. Y coincido con Fran que es un tema que inicia en nosotros. Yo siempre les digo, bueno, ¿qué pueden hacer? No podemos hacer todo, eso ya lo tenemos claro, ni podemos hacerlo solos, también lo tenemos claro. Pero ¿qué puedo hacer en este metro cuadrado que es lo que alcanzo a gestionar? Y eso puede ser mi entorno más cercano. Yo les puedo decir, en pandemia utilicé los círculos con mis hijos, porque, a ver, tengo un chico de 15 hoy y un chico de 9. En ese momento era como 13 y 7 más o menos. Con edades muy diferentes, ¿verdad? Papás trabajando desde la casa y, bueno, y todo lo que sucedió que ustedes también vivieron igual que nosotros. Y los círculos fue la posibilidad de poder encontrarnos y que yo pensé que iba, vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y chicos, búsquense una pieza, ya ellos me conocen, entonces saben lo que es la pieza de diálogo. Eh, y entonces en algún momento se me olvidó y no lo hice. Y entonces el más pequeño me dijo, ¿y el círculo de hoy, mamá? Y hoy no vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Y yo, bueno, entonces hoy las haces vos, porque ya, o sea, uno tal vez estaba cansado de todo el día en la computadora y demás. Y ellos empezaron a hacer las preguntas y tomaron la batuta de los círculos. Y entonces se turnaban y hacían las preguntas, 3 preguntas sencillas que ellos podían pensar. Por ahí un día preguntamos, ¿cuál es una comida que te encanta y que no has podido comer en estos días porque no podemos salir? Y nos salió un menú como para un mes, ¿verdad? Que nos permitió irnos turnando y, bueno, y conociendo nuevas formas también, habilidades que teníamos por ahí que al final, aunque están tan cerquita, podíamos no conocerlas, ¿verdad? Entonces, eso empieza acá. En los cursos yo les digo, si no creen en estas metodologías, con mucho respeto, es mejor que no las repliquemos, porque necesitamos que sigan creciendo las metodologías de resolución alterna de conflictos. Y si las comercializamos o si las viciamos, les pierden el efecto. Y las personas necesitan conocer que esto es una gran posibilidad. Y estamos en esa responsabilidad. Entonces, desde el compromiso, ¿cómo llevamos estas metodologías a la práctica? ¿Verdad? Y justamente empieza acá. No es tan sencillo como decir sea más empático, Frank, porque no cae del cielo, pero sí es una tarea constante, ¿verdad? Constante, ardua, diríamos, como el concepto de paz, de cultura de paz. Hay una colega que siempre nos dice, sí, no podemos ser 100% restaurativas, ¿verdad? Aunque sea alguien con más de 15 años o los años que tenga, está trabajando este enfoque, no es 100% restaurativo. Y así se los doy en la capacitación también. Y no soy 100% restaurativa porque soy 100% humana. Entonces, desde ahí, fallo constantemente, pero con la conciencia de que quiero buscar siempre hacia el enfoque restaurativo. Aunque hay momentos en los que uno podría encontrarse y pescarse, diríamos, por acá, o sea, agarrarse ahí como en las manos en la masa, que está muy cerquita de otro cuadrante, más hacia otro, lejos de lo restaurativo. Pero en esa condición de humanidad, creo que es una revisión constante, Fran, más bien. Es estar checándonos. eh, Me estoy alejando un poquito de este enfoque y es donde quiero estar. Entonces, siendo conscientes, para mí más bien es un tema de ser conscientes de dónde quiero estar y lo que quiero aportar. Y eso me permite entonces, pues, hacer una revisión primero individual. Y desde ahí, pues, hacer conciencia de moverme y reconocer que no, a veces no lo logro y que lo voy a seguir intentando, porque esto no se trata de rendirse, sino de
continuar, ¿verdad? Y continuar y cada vez somos más. Entonces eso tiene que ser nuestra esperanza. Creo que eso sería lo que yo te podría decir, Frank. Ok, y de igual manera, Miriam, de acuerdo a lo que nos han enseñado la maestra Lindsay, ¿tú has empezado a construir comunidad de una forma o tienes ya, como dicen, el primer escalón para construirla? ¿Tú qué opinas de estas dos líneas de construcción? Miriam Morales, es que no me di cuenta si hay otra Miriam, porque a veces me aparecen Miriam y a lo mejor la diferencia puede ser un apellido. Lo puede escribir en el chat con mucho gusto, Miriam, por si tuviera problemas con el audio. Y de igual manera, maestra, no sé si alguien más quisiera opinar, dar su punto de vista o de igual manera concluir ya con la conferencia del día de hoy y llevarnos conclusiones y retroalimentaciones propias para desde nuestro rincón o desde nuestro, recordando un poco, y se me vino a la mente que también los maestros nos decían, construyes comunidad aparte en tu forma de expresarte, porque eso también es cultura de paz, el cómo hables, el cómo te dirijas, porque tú también, como dicen, a veces una sola palabra, una sola manifestación o pensamiento puede destruir el mundo, puede destruir lo poco o mucho que hayas sembrado. Es lo que, lo que recuerdo, que también el pensamiento es destructivo y que es parte de la cultura de paz más allá de tus acciones. Sí, el equilibrio entre mente y cuerpo Que también. es un desafío muy, muy difícil, porque hay días que, como dicen, se te almacena todo como ser humano, que no logras escapar de todo eso de la catarsis emocional. Tendrás que acomodar, pero como dicen, la vida no te da esos tiempos. Tienes que dormir y a la mañana siguiente volver a, como dicen, a comenzar de cero, porque dicen que la vida no permite errores, aunque a veces los tienes que cometer porque no dejas de ser humano. Miriam ya nos escribió y dice, hola, sí me parecen no solo interesantes, sino de vital importancia las relaciones humanas son muy difíciles de llevar de por sí. Y sin capacitación en estos temas de método alterno, pues aún más. Ok, es su punto de vista y la verdad muy significativo porque es la verdad. Más allá de una capacitación, de una conferencia como la que usted nos comparte, que es, como dicen, es un embozo de todo lo que cultura de paz engloba, ya sea desde la esquina de las prácticas restaurativas, desde los círculos de paz, desde cualquier tipo de instrumento, porque es un instrumento en cuestión de las prácticas, porque digamos que la cabeza de todo es la cultura de paz, más para que usted nos dé ese bosquejo. Y sí, nos podemos llevar dudas, pero ya está en nosotros con la tecnología el darnos un espacio de buscar en la web Cultura de Paz y darnos ese acercamiento de retroalimentación, porque usted nos puede compartir una retroalimentación, pero lo extraordinario del ser humano es tener esa capacidad y que todos la tenemos, el razonar, el podernos cultivar con las herramientas, porque anteriormente me tocaba que pues tienen que ir a la biblioteca a buscar temas diversos, ahora ya a un solo clic de distancia puedes encontrar un ejemplo, un ensayo de la maestra Lindsay, aunque no estés en Costa Rica, un, un ensayo de algún mexicano, de algún brasileño, para hacer esa comparativa internacional, porque a veces la distancia te impide acudir a una conferencia a Costa Rica, una conferencia en México o a sus municipios o estados, y de cual yo me llevo y el agradecimiento es total de mi parte. Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguien más ya para cerrar? Yo creo Y que nos nada más, a mí me gustaría agregar que si es un trabajo difícil, no es un trabajo imposible, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos también alivianar un poco? Creo que con la red que tenemos. ¿Cuáles son las personas con las que ustedes pueden sentarse y decir, uy, hoy no lo estoy logrando, ¿verdad? ¿Cuál es su círculo que le permite sostenerse? Porque a veces creemos que todas las respuestas están acá también y no, ¿verdad? También el reconocer que en esa condición de humanidad tenemos que ser compasivos y autocompasivos. Hay una propuesta de Christine Neff que habla del autocuidado desde la autocompasión y uno de los elementos que ella propone en ese concepto es
la humanidad compartida. Y desde esa conciencia de humanidad compartida, todos pasamos por situaciones difíciles, todos nos equivocamos, todos volvemos a empezar, pero también necesitamos esa palanca, quien nos ayuda, quien está ahí cuando no podemos, ¿verdad? Cuando se vale no poder. Entonces, eso creo que le podría sumar. Y les puse acá el enlace de la campaña que está activa ahorita. Es una campaña digital, también está en físico, pero evidentemente van a tenerlo ustedes en digital de mayor acceso y expone diferentes acciones que nos permiten llevar a normalizar la no violencia, que es lo que buscamos ahora. Y está representada con 10 obras que creo que les podría servir también en algún momento para lo que están haciendo y en el compromiso de los materiales que les dije que les voy a compartir con Francisco. Y muchas gracias más bien por la atención y por quedarse hasta este ratito. Ok, maestra, si ya por el momento sería toda la charla y la conferencia, yo me cargo de los materiales si es que usted me los proporciona y por mi parte y por la parte de la red Gestores de Paz y en la colaboración con el organismo internacional CIREC, les agradecemos su atención el día de hoy y que pasen un excelente jueves y estar pendientes con la participación en la siguiente semana, si no me equivoco es 28, jueves 28 11 de la mañana, misma hora Costa Rica, porque la maestra vive en Costa Rica, ¿verdad, maestra? Exactamente. Y, y de igual manera también parte de CIREC y del organismo internacional, el siguiente jueves habrá la ponente, la maestra Zoe Roldán, ¿verdad? Suelen Roldán Castro, exacto. Ok, y muy buenas tardes a todos. Mediodía o pasaditas de un mediodía, y ya como dicen, se acercan las fiestas decembrinas. El año pasó, como dicen, en un instante. Hay que aprovechar al máximo y que a todos les vaya muy bien el resto del año. Muchas gracias. Hasta luego. María del Gracias. Carmen, hola. Luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, Con mucho red de gusto. gestores.